dance DJ. Gracias de nuevo. Esta vez tenemos una entrevista muy especial y nos gustaría que nos pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy, sábado 23, víspera del Día de las Madres, como lo dije en el espacio anterior, nosotros estamos bien, gracias a Dios. Vemos, oímos y caminamos. Pero ¿qué resulta? Que en nuestro país hay cierta cantidad, un sinnúmero de personas que no tienen estas cualidades que tengo yo, que estoy en cámara ahora con ustedes, pero también nuestros invitados. Y es algo que tanto de las autoridades del gobierno, municipales, empresarios privados de la construcción y el Ministerio de Obras Públicas también, para decirlo así, dije gobierno, pero incluyo el Ministerio de Obras Públicas, incluyo los ayuntamientos en el caso que vamos a tocar. ¿Qué es? Y es que cuando padecemos de una de estas dificultades o estas condiciones en nuestro cuerpo, necesariamente el Estado tiene que crear espacio para que esas personas con esa deficiencia puedan transitar. Para hablar de este tema, hemos invitado a nuestro espacio a la ingeniera Alma Santa Ferrera, quien nos va a hablar de la accesibilidad de las personas a diferentes lugares, a una acera, a una torre o a una plaza, o a residenciales o condominios. O al metro. O al metro de Santo Domingo, que de esto también vamos a hablar. Sea usted bienvenida, señora Alma Ferrera Terrero, a este espacio de Sintevedón TV. Excelente, excelente, muy buenas estar aquí en este lugar. Le agradezco esta invitación gloriosa que nos hacen para hablar de este tema de suma importancia en realidad para la población en general. Y qué bueno y qué importante que ustedes como ciudadanos de nuestra nación están interesados en hablar y expandir lo que es este tema, porque nos atañe a todo, tiene que llegar a todos los lugares, porque la accesibilidad permea todos los extractos sociales, porque todos somos personas, vivimos en un espacio, usamos espacio y ocupamos espacios. Sí. Entonces, donde quiera que tenemos desplazamiento, maniobra, los espacios donde nos desenvolvemos deben de ser inclusivos, deben de facilitarnos esa comodidad y ese confort que todos necesitamos, ¿verdad?, para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. ¿A quién le hacemos la sugerencia o la recomendación para que esos espacios estén disponibles? Excelente. Hay actores principales que concierne trabajar como órganos inherentes a la construcción. Por ejemplo, el MIBEP. Ese es el Ministerio de la Vivienda, que está trabajando todo lo que es edificaciones. Las alcaldías, por trabajar también con los espacios urbanos. El Ministerio de Obras Públicas, por trabajar vías y aceras, estructuras grandes como puentes, peatonales, etcétera. Y todos esos espacios deben de ser inclusivos. Ellos son los llamados, los actores clave inherentes a dar el cumplimiento de las normativas que conciernen a la accesibilidad universal. ¿Se han hecho usted un censo o un levantamiento de los espacios públicos, de los espacios en el Distrito Nacional que están carentes de estas rampas o espacios para acceder? De hacer un censo de los que están carentes, haríamos mejor un censo de aquellos. De los que hay hecho. De los que son pocos. De los que han hecho, que podríamos decir que son 10 dentro del margen general. Pero una pregunta, Alma. Aquí nosotros estamos divididos entre barrios, residenciales y patios. Porque hay barrios que son como patio continuo, uno tras de otro. Sí. O sea, son callejuelas, más que otras cosas. Entonces, ¿a dónde hay más falta de rampa para incluir a la persona con discapacidad? Fíjate, es generalmente es más vulnerable esos barrios donde, claro, porque como allí Capotillo, Gualey, Simón Bolívar. Claro, porque usted sabe que el entorno geográfico no ayuda. Hay entornos que tienen pendientes súper fuertes, son muy accidentados los terrenos,
Y la accesibilidad tiene que ver mucho con el tipo de terreno donde se construye. Es decir, pero aunque tiene que ver mucho con el tipo de terreno, no es imposible crear la accesibilidad donde se edifica, porque las casas las hacemos en terrenos accidentados. Claro. Y ahí podemos hacer todo tipo de edificación y acomodar los accesos a esa edificación para que todas las personas lo puedan utilizar. De manera que los barrios son más vulnerables que la plataforma urbana. Sí. Hay una pregunta que va prácticamente hilada con ella, y es, ¿ha habido resistencia de sectores para que no se hagan las rampas? Porque yo creo que sí, mi opinión, estoy especulando con esto, no sé si existe, pero a mí me parece que hay resistencia para que en las edificaciones no se hagan, porque no puede coincidir de que aquí se haga una torre, aquí otra y ninguna tengan. No puede ser eso. Yo te diría que sí, y también ayudaría dentro de mi conocimiento y experiencia, te digo que ese sí influye mucho con el desconocimiento que tampoco está justificado, porque tenemos leyes y tenemos normativas y reglamentos para la construcción accesible. Sí, y están a eso voy, ellos no pueden alegar ignorancia. Exactamente. No pueden, a la hora de un arquitecto hacer un diseño, lo primero que tiene que ser inclusivo, claro, porque tiene que pensar en eso. Claro. Porque las leyes están ahí. Y aunque tenga el desconocimiento también, pero cuando usted va a diseñar, yo como ingeniera no diseño, pero los arquitectos, sí. Eso no tengo yo que estudiarlo para saberlo, que cuando voy a hacer un diseño tengo que hacerme uso de todas las normativas de diseño de espacio para yo poder incluir los parámetros y especificaciones necesarios en ese diseño. Correcto, y esos reglamentos y normativas están vigentes y están ahí. Y están ahí, son sus herramientas. Exacto. Son sus herramientas, por ejemplo, para no alegar desconocimiento en esto, hay un reglamento que es desde el año 1991, que es el reglamento R-007, que lo emitió el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces, y emitió la segunda edición en el 92. Actualmente está siendo actualizado por el MIBE, actualizado para nueva publicación de actualización, correcto. Pero ese reglamento, cuando yo estudié ingeniería, yo no lo vi. Okay. Mis profesores no me hablaron de ese reglamento, pero no me hablaron de él porque tampoco lo conocían. Y existe ese reglamento. Entonces, por eso te digo que doy un cotejito no muy grande a favor de ello, al desconocimiento, pero no tampoco lo justifico. Bien. Excelente explicación, y estamos conversando nada más y nada menos que con la ingeniera Alma Santana de Jesús Ferrera Terrero de Aybar. Lo dije completo. Santana Santa. Santana Santa. Alma Santa de Jesús Ferrera Terrero de Aybar. Lo dije completo. Si ella tiene tiene una formación, tiene 6 nombres, y tiene formación y especialización, graduada de ingeniera civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, magíster en Administración de la Construcción del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, diplomada en Accesibilidad, Organización Panamericana de la Salud, OPS en Cuba, diplomada en Gestión Estratégica de Turismo Accesible, Universidad Quilmes, Argentina, diplomada en Marketing Digital y Negocios por Internet, Instituto de Negocios, Florida, y la experiencia nada más y nada menos, más de 20 años como asesora, evaluadora, coordinadora y encargada de accesibilidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Pionera en la aplicación de normativas de accesibilidad en edificaciones públicas y privadas en República Dominicana. Representante del CONADIS en el Jurado Nacional de Certificación Bandera Azul para Playas Accesible. Fundadora y presidenta de Ambiente Accesible AMACCSRL, promoviendo soluciones inclusivas en la construcción. Primera docente universitaria en accesibilidad, Universidad de República Dominicana en UNIBE. Formadora de más de 1,000 profesionales en accesibilidad. Miembro del Comité de Estandarización de las Normas de Accesibilidad de Indocal en RD. Y publicaciones tiene, es la autora del método práctico Incluir, que tiene 6 pasos para construir espacios accesibles e inclusivos.
y de él vamos a hablar. y coautora de Vive de tus conocimientos como Descártate en el mundo digital, entre otras especialidades. Pero la traemos aquí para que nos hable de estos temas tan interesantes, pero que también nos hable del libro más reciente de ella, de su hijo más reciente, Sí. de esta publicación. Cuéntenos de este libro, Inclusive. Sí, muy bien. Nosotros hemos estado conversando sobre la necesidad que hay de aplicar la accesibilidad en los espacios públicos aquí en nuestro país y en el mundo. En el mundo, sí. Pues la accesibilidad es universal y donde quiera que haya espacio, edificaciones y personas, se requiere de accesibilidad. Claro. Así que es mundial. Los parámetros varían muy pocos entre un país y otro, muy poquito. Ok. Es decir, que lo que aplica en Dominicana también es Aplica en aplica en el mundo En el mundo. completo. Así es. Bien, debido a que tenemos todo ese tiempo trabajando este tema, hemos orientado a varios profesionales, inclusive de las instituciones de construcción como Obras Públicas, hemos capacitado a supervisores y fiscalizadores en el MINER cuando estaban en las escuelas, o ISOE cuando existía, etcétera, y en las alcaldías también. Ahora bien, pese a esas concientizaciones que hemos realizado, aún persisten los espacios con barreras y se tornan agresivos porque, Muy agresivos. como tú dices, Cartagena, muchos de los profesionales no prestan atención a esta necesidad y no lo incluyen en Y sus no lo proyectos. incluye. Y cada vez hay más. Cada vez hay más. Y aquellos que intentan incluirlo con muy buena intención, incluirlo en sus proyectos o en algún otro espacio, pues no lo hacen correctamente, lo hacen mal, que en lugar de salvar barreras, lo que Construyen multiplican. otra. Claro, yo he visto hasta 5 cuando quieren salvar una Ya. y han formado 5 barreras por el desconocimiento de cómo hacer los elementos de accesibilidad. Ya. Esa situación que cada día va creciendo más me causa como una impotencia interna. Es que produce eso. Sí, porque digo yo, pero si estamos ayudando, pero ¿cómo pueden seguir los espacios así? Esa situación me llevó a pensar cómo puedo ayudar de una manera más directa a mis colegas profesionales. Ujú. Y pensé y dije, bueno, la única manera que yo puedo hacer esto, o una de las maneras, es escribiendo un resumen del contenido de lo necesario y plasmarlo en un libro. Y por eso quise crear una metodología para llevar al profesional paso a paso. Y que sea simple y llana. Como Simple, dicen, sea- sencilla, de lo que deben ellos aplicar para que al crear espacios inclusivos queden funcionales. Queden funcionales, exacto. Correcto. Y eso lo plasmé en 6 pasos. 6 pasos sencillos para meditarlo y analizarlo, y tenemos todas las herramientas ahí. A ver, Esos 6 pasos son complicados para contemplar. Podemos aplicarlo aquí, ¿verdad? aquí mismo, Ok, que lo vamos- puedes aprender de una vez, Vamos a prestar atención a estos 6 pasos. Ujú. para vamos que a aprender. salgamos edificados todos. Exactamente. Por ejemplo, lo primero que yo debo de pensar como arquitecta, en el caso que es arquitecta, es pensar para quién yo voy a diseñar. Eso es natural. Solo natural, lo primero. Porque si yo voy a diseñarte, si usted me contrata a mí para diseñarle un espacio, yo tengo Primer que paso. pensar en usted, quién es Darío y cómo Darío va a usar ese espacio. ¿Cómo va a usarlo? Exactamente. Pensar en el usuario y pensar en las condiciones del usuario. Por ejemplo, yo aquí estoy en un segundo nivel. Sí. Si Darío me dice, tengo un terreno, diséñame un espacio para yo vivir el resto de mi vida, yo voy a mandar a Darío a un segundo nivel. No, porque Darío de aquí para allá va reduciendo Embajada. ¿verdad? Su movilidad. Caída libre le dicen a eso. Caída libre, porque la edad nos ayuda a Sí, ello. sí. Y gracias, y permitimos Es lo que natural. eso es lo natural, permitimos a Dios que nos ayude a no adquirir nada, porque así como estamos bien derechitos, en un segundo No podemos adquirir una condición de discapacidad. Eso hace. Correcto. Eso hace. Entonces, yo voy como profesional a sugerirle a Darío, te voy a construir una casa de un solo nivel y la voy a construir bien para que tú la uses el resto de tu vida. Cómoda y segura. Pienso en Darío. Entonces, lo segundo que voy a hacer es el diseño. ¿Cómo la voy a diseñar?
¿Cuáles espacios voy a habilitar? Claro, si voy a hacerte tu casa en un primer nivel, no voy a inventarme con hacerte las habitaciones en un segundo nivel. Jamás. No. Jamás. Te lo voy a poner cerquita. Y voy a diseñar ese espacio que tú puedas caminar por tu espacio libre, hasta con los ojos cerrados, puedas usar tu espacio de manera cómoda en el diseño. El tercer lugar es el espacio. ¿Qué espacio tengo para construirle esa edificación a Darío? Si tengo un terreno amplio, me va a facilitar el diseño. Y la comodidad también. Pero si lo que tengo... Sí, lo contrario. Exactamente. Si tengo un terreno bien pequeño, ese terreno tengo que convertirlo para hacerle una edificación que aunque no sea con tanta holgura, pero que sea cómoda dentro de ese espacio. Accesible. ¿Correcto? Accesible totalmente. Exactamente. Cuarto, tengo que ver las especificaciones que tengo que conocer, que me lo dicen las normas, ¿correcto? Esas especificaciones que debo de aplicar para que en ese espacio pequeño yo edificarle a Darío un espacio de llegada, que llegue, que entre a su puerta bien, que use su sala, que vaya a su baño él solo. Que cuando Darío tenga 85 años, Darío... Dios me lo permita llegar. Exacto, que el Señor te bendiga con esa bendición. Me va a pasar de ahí. Yo digo decretado, yo quiero 96 y para allá que estoy aspirando. Para allá que va para allá. Entonces, Darío, que el baño que yo te vaya a construir, no te construyo de que una puerta de 70 de hueco, porque después tú no vas a poder pasar cómodo si tienes que usar un bastón o un andador, o un andador, ¿verdad? O una silla de ruedas o lo que sea, no va a poder acceder a tu baño de ninguna manera. Entonces yo tengo que pensar en eso, en esas especificaciones que tú requieres para que use tu espacio bien. Número 5, ¿verdad? Sí. Entonces el número 5 es donde yo tengo en el número 5, después del espacio, tengo que ver cómo yo voy a aplicar en ese espacio esa especificación, esas normativas y conocerlo bien, para poderlo ajustar a la usabilidad y que sean funcional. Y número 6, el sentido común. Ajá. ¿Cuál es ese? Ese es el más común de los sentidos. El sentido común de la cosa. De las cosas, correcto. Sí. Es decir, hay aspectos técnicos de las normas que el sentido común me dicen que valen más que lo que la norma dice. Okay. Excelente, sí. Correcto. Sí. Porque la experiencia que tengo, porque el terreno que está aquí, porque el giro que tú haces, porque gracias a Dios yo he estudiado hasta la movilidad de las personas, sí, porque eso es accesibilidad. ¿Cómo tú te vas a mover? El sentido común, cómo viene la cuenca de agua cuando llueve, cómo afecta al frente de donde tú vives, para yo poder liberar, no hacerte el acceso en dirección de la cuenca, sino contraria. Ok. Todas esas informaciones no me lo dice la norma. Eso me lo da la experiencia. Y ese sentido común, aunque la norma me dice, hazle una rampa aquí, el diseño que diseñaste Cartagena dice, hazle una rampa aquí. Okay. Mi experiencia tiene que decir, no, aunque Cartagena me dijo que es ahí no corresponde. Ahí no va. Corresponde acá por esto que pasa en el terreno. Entonces, todos esos pasos, ¿ve qué sencillo se lo expliqué? Sí. Sencillito. Sí. Entonces, así mismo, yo lo voy plasmando en el diseño y el constructor, porque a veces tengo una contrarresta entre el arquitecto. El arquitecto y el ingeniero. Sí, el ingeniero me dice, no, porque el arquitecto es que tiene que diseñar así. Diseñar eso. Digo yo, espéreme. Que el sentido común. Los dos son tan importantes, claro. Porque usted que diseña, si usted, Cartagena, me hizo el diseño y el terreno me dice que ese diseño no se aplica cuando yo voy a construir a ese terreno, yo tengo que moverlo. Claro. Buscar la forma. Exactamente. Buscar la forma. Entonces, de que quede. Yo como ingeniera tengo la misma responsabilidad y más porque soy quien va a ejecutar. Y es quien termina la obra. Y es quien termino. Y prácticamente la funcionalidad de la accesibilidad se da en la terminación del diseño, de la edificación. Correcto. Entonces son los dos. Estamos hablando aquí con una persona, escuchen esto, escuchen esto, que es sumamente interesante, para que ustedes vean por qué están funcionando estos puntos que les voy a mencionar.
ella ha participado en el diseño y adecuación de accesibilidad en proyectos públicos y privados. Oigan bien los lugares. Sistema integrado de transporte del metro y el teleférico de Santo Domingo. Usted entra al metro y usted siente una cosita en el piso. Losa podotátil. Losa podotátil. Sí. Podotátil. Escuchen bien, la del metro. Complejo Hospitalario Ciudad Sanitaria del Dr. Luis Aybar. Sí. Será- 2 edificaciones del complejo del Morgan, Del se Morgan. llama Del Ciudad Morgan, Sanitaria, es Ciudad nuevo, Sanitaria, está inaugurado, no está inaugurado del todo todavía. todo. Porque va- Ese cumple 100% de accesibilidad porque ahí lo trabajé completo, Ok, qué directamente ahí en la vanguardia. Proyectos habitacionales Ciudad Juan Bosch y la Nueva Barquita. Sí, ahí trabajamos también. Ahí hay un problema en la Nueva Barquita del terreno. Ujú. Sí, que es un poco accidentado. Muy Sí, accidentado. muy accidentado, pero usted va, y cuando usted va caminando, usted va sintiendo una gravedad. Lo estoy diciendo porque yo entré a ese lugar Varias veces. y vi la forma de cómo estaba, que todo funcionaba como hacia un lado, Ujú. porque de atrás hay un vaciado. ¿Cómo dicen ustedes, Luis Daniel? Hay un vacío, un accidente de terreno que termina como un abismo, un parte de un Exactamente. abismo. Entonces construyeron un parquecito a mano derecha mirándolo así como yo estoy. Sí, para aprovechar el espacio. Para aprovechar el paso. Miren dónde ella Sí. ha puesto sus ojos. Sí. Entidades financieras de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAC y Banco Caribe. Es en la Gómez con 27, ustedes han visto que Sí, ahí, tiene a mano derecha de aquí para allá. portátil, sí, ellos hicieron una remodelación muy bonita y ahí estuve Fue casi encargada pegado de- del PRM. Ajá. Valga la... Vaya la cuñita. la Sí, cuñita. sí, sí, ahí estuve mano a mano con ellos también. Aquí sí yo quiero que usted me diga esto, porque Cartagena y yo venimos de pasar por esa área. Ella, del Plan Nacional de Edificaciones Escolares. Sí. Ay, Dios mío. Ahí con Sufren niños. los niños. Mucho. ¿Qué No hay una metodología, escuela ahí. ¿qué Fíjate, metodología usted aplicó o pudo ver para que los niños, la primaria, los niños que están aquí y los adolescentes Secundaria, ajá. puedan tener sus espacios? Y usted sabe que hay personas de escaso económico que tienen que mandar a los niños en condiciones, usted me dijo que era a la persona, en el caso de estos niños, en condiciones muy especiales. ¿Se crearon esos espacios en esas escuelas? fíjate, en realidad en algunas escuelas se tomó en cuenta algunas condiciones de accesibilidad. Ok. Vamos a decir, el diseño de edificación escolar de ese plan era un diseño para todos Para todo lo de... los terrenos y las escuelas. Resulta que era no accesible, pero hicimos un rejuego con el Ministerio de Obras Públicas en ese momento Sí. para que al menos se adecúen los accesos al primer Al nivel del plantel. Al primer nivel, ok. Exacto. Y un baño que es para los profesores, que en ese baño se crean las condiciones de accesibilidad porque los demás módulos de baño no son accesibles. No son accesibles, No. son muy cerrados. Exactamente. Eso se hizo en algunas escuelas, principalmente en algunas de obras públicas y en algunas, en casos mayores, en las que tenía la OISOE en ese momento, porque Ok. trabajamos mano a mano con la OISOE. Con la OISOE. Pero eran muchas escuelas y no pudimos abarcarlas todas y no todos los que tenían la supervisión de esas escuelas tenían los conocimientos, ni Eso. pudimos acercarnos. Por más que pudimos abarcar, no se abarcó por completo, pero sí algunas escuelas integraron especificaciones de accesibilidad Sí. muy buenas y algunas que son, las tomé de ejemplo. De ejemplo. En San Pedro de Macorís, en el Ceibo hay una Wow. que la tomé de ejemplo y hay otras más. Pero como son tantas, no Sí, todas, son muchas, son no muchas. todas tienen accesibilidad. Y hemos trabajado también en esos de los CAIPI. Los CAIPIs Sí, ahora, eso, sí, estuvimos también revisando algunos de esos diseños, pero como quiera, hay muchos diseños, Faltan muchas cosas. muchas cosas y se cometieron muchos errores. Vi algo muy bueno, y escúcheme que le interrumpa, vi algo muy bueno del Estado y en los nuevos autobuses que ellos están pidiendo es para personas con problemas motores. Exacto. Y eso a mí me alegró porque hay una de las cosas buenas que ha implementado este gobierno y es el transporte escolar. Y Sí. fíjense que no ha hecho ruido el gobierno, que debió de hacerlo. Porque aquí el transporte escolar le está resolviendo un problema al ciudadano de a pie enorme. Sí. Y eso yo se lo he preguntado a ama de casa,
que cuando yo le he hecho la pregunta, yo lo hice mi sondeo yo mismo. ¿Qué significa? No me resolvió. Claro. Yo tengo paz como persona, porque Sí. mis hijos, yo los llevo a un sitio, pasan a buscarlo, y vengo a tal hora y ellos pasan a llevármelo. Ya. Eso es una Le ahorró solución. dinero y le ahorró paz. Claro. Eso es lo que usted necesita Sí, con sus hijos. sí. Entonces, esas guaguas que llegaron ahora, esos transportes escolares que llegaron ahora con esa accesibilidad, eso es un palo. Sí, así es. Allá es que tiene que ir el gobierno y el Estado tiene que ir para allá. Sí. Hablando del Estado y ahí mismo, tenemos que aprovechar. Estamos en el 2025, ¿verdad? 25. 2025. Casi a mitad. Wow. Casi a mitad. A piquera. El gobierno lleva 6 meses, me parece, o Sí. 6 o 7 meses. Sí, algo así. ¿Ha recibido usted alguna propuesta del gobierno dominicano para ser asesora o trabajar en uno de esos proyectos ahora? Bueno, Debería no, ser. O la pregunta sería, ¿le ha presentado usted Proyecto. proyectos a este nuevo gobierno en el segundo mandato presidencial de Luis Abinader? Proyectos que estén incluidos en el libro Inclubil. no. Fíjese, ¿por qué no? Yo soy servidora pública y estoy trabajando en el CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Ajá. Ujú. Como de empresa, yo creé una empresa que es para dar ambientes accesibles, se llama, para dar servicio de capacitación y asesoría a profesionales y a entidades que requieran de accesibilidad. Eso es ambientes accesibles. Ahora bien, trabajando como servidora pública, sí se está trabajando un proyecto muy bonito, que es Cuéntenos. un plan nacional de discapacidad, que lo está trabajando el CONADIS. Y el CONADIS está trabajando ese plan a los fines No sabía que se de que el país completo se entre en esta onda. Qué bueno. Porque tenemos una normativa que es la ley 5-13. Ok. Correcto. Y esa normativa 5-13 incorpora que todas las instituciones del Estado del país tienen que dar ese servicio. Y también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Sí. que es la de la ONU. Ujú. Nosotros somos signatarios. Sí, eso yo le iba a preguntar. Nosotros Sí, somos signatarios desde 2006. Incluso se hizo un convenio donde en las empresas públicas se le está dando cabida a personas con problemas motores. Claro. Sí, de trabajo. Y eso lo digo yo, trabajo en Infotec y he visto que ha incluido a muchos trabajadores. Claro, O sea, sí. La modelos. ley 513 establece que un 2% de las instituciones Tienen que asumir. privadas Tienen que y asumir. las públicas un 5% Ok. de su empleomanía deben de ser con personas con discapacidad, porque se está trabajando la Claro. inclusión laboral. Claro. Este Plan Nacional de Totalmente. Discapacidad va a llevar a las instituciones a meterse en el tren, a montarse sí o sí en el tren. Que tiene que hacerlo. Claro. Y a través del MAP se firmó un convenio y el MAP entró dentro de las políticas del SISMAC, Ujú. medible a las instituciones Una de las específicas es esa. que tienen que, Tiene que cumplir con ser eso. sí, con las políticas de inclusión. Por eso le dije, porque dentro de yo estuve en el cuando Excelente. estaba haciendo eso. Así Dicho es. esto y escuchado y aprendido esto, el mensaje para el gobierno y las autoridades civiles, militares, instituciones públicas y privadas a estar atentos a cumplir estas normas. Una última pregunta, porque ya usted vio que nos hicieron seña. Sí. ¿Tiene usted en proyecto un segundo tomo del libro Inclubil. Inclubil? Claro que sí. El libro Inclubil, primera edición, incorpora, o el primer tomo, incorpora esa metodología. Pero sí, vamos a hacer una segunda edición o un segundo tomo del libro donde podamos explicar un poco, ya se dio cuenta que es amplia la accesibilidad y solamente estoy hablando física, no estoy hablando ni de comunicación ni de transporte. Sí, Así que tenemos que tocar esos temas en otra le vamos a hacer En otra invitación para invitación. que Correcto. lo toquemos. Esto es amplísimo. Principalmente la comunicación, hay una falta ahí gravísima. Fuerte, Eso vamos a fuerte. dejarlo para una segunda Para parte, una, porque, sí. sí, porque para que pueda subir la información a YouTube y a nuestro canal, porque para no pasarnos. Entonces, cuéntenos ese segundo tomo. El ¿Qué- segundo tomo sí vamos a hacerlo un poquito más robusto para que
población en general, los profesionales y la población en general, porque está escrito no directamente dirigido a ingenieros y arquitectos, está dirigido a todos, A la población. pero a la población, pero con énfasis a los profesionales que tienen que aplicar. Claro. Correcto. Pero yo, aunque usted, Darío, no sea ingeniero ni arquitecto, usted tiene edificación y usted contrata y usted toma acción para pagar su dinero a alguien que le haga algo en su casa. Entonces usted también tiene que saber. Y ponga yo mi sentido común. Exacto, su sentido común. Exacto. Muy bien. Asimismo, nosotros vamos a escribir otro libro, y ese mismo libro que está en Amazon y está en Librería Cuesta y está también en Ambientes Accesibles, facilitado para todos. Yo voy a también a convertirlo en inglés porque es universal, para que el mundo entero tenga acceso a ese libro. Es único, no hay otra metodología escrita, porque igual que ese libro, porque ese está basado en base a la experiencia personal. Y según mis investigaciones, no hay otro libro. No hay otro libro que hable del tema. En Amazon, al menos en la investigación que hicimos en Amazon y en otras plataformas, no Eso hay le ese abre un mismo campo tema. muy bueno. Exactamente. Y de igual manera estamos facilitando cursos y capacitaciones sobre accesibilidad, que actualmente tenemos una de construcción de rampas y aceras inclusivas y funcionales. Señores, el tema es amplio, nos Sí. quedaron otras Sí. accesibilidades para ponerla en práctica, y la vamos a invitar a otro espacio para que nos hable de esto. Ya hablamos de la física. Ujú. Prontamente será invitada Comunicación. para la comunicación. Así que darle las gracias a la ingeniera Alma Santana, Santa de Jesús Ferrera Terrero de Aybar, Y un chisma. Íntima. por estas explicaciones de mucho interés para todo el mundo. Sí, así es. Esperemos que adquieran su libro, este primer tomo, y que ya viene un segundo. A ella las gracias por participar en nuestro espacio Sin TV Don TV. A ustedes, comprometerle que nos vean en nuestra siguiente plataforma, en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí también nos van a ver, en Altiz también nos pueden ver. Así que será hasta el próximo programa que estaremos de nuevo con ustedes. Yes, DJ.